días para todos, que el Señor les bendiga. Damos muchas gracias a Dios de estar aquí en esta mañana. Un día especial el día de hoy. El Señor nos ha permitido estar aquí en su casa de oración. Porque es un día especial, porque es un día de reposo. Y Dios en su misericordia, cuando hizo este mundo, no se olvidó darnos un día ¿para qué? Para descansar de todo nuestro trabajo físico y también de toda la carga espiritual. Ese es el objetivo del sábado. Hoy en la mañana Rubelín hablaba del día de reposo y el objetivo precisamente es ese, que descansemos de toda la carga física y que la carga espiritual que nos ataca en este mundo la podamos poner también ¿qué? En un lugar lejos y que nos dedicamos ¿a qué? A buscar al Señor. Y es importante, hermano, que nosotros hagamos de nuestra consagración parte de nuestra vida diaria. La lectura bíblica que leyó el hermano Edgar ahorita, que se encuentra en Hebreos capítulo 2. El apóstol Pablo nos da una amonestación. Después de hablar de que Dios hizo al hombre un poquito menor a los ángeles, que Cristo tomó la condición humana, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos amonesta algo que nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con estas palabras en mente, todo el que pueda ponerse de rodillas, siempre antes de estudiar la Biblia, a mí me gusta orar y pedirle al Señor que sea quien. El audio está un poquito alto, Rubelín. Se siente. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque para siempre es tu misericordia. Te quiero rogar, Padre Celestial, que ahora al estudiar tu palabra, te imploro, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que somos carne, y que tu Espíritu Santo pueda usarnos, Señor. A cada uno de nosotros, que tu Espíritu trabaje en nuestra mente y en nuestros oídos, y que la parte que tú tienes para nosotros en esta mañana nadie nos la pueda quitar. Te rogamos, Señor, sabiduría, te rogamos dirección de tu Espíritu, que sea con los hermanos que nos están viendo a través del internet, que puedan ser ricamente bendecidos también con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. La Biblia está llena de historias de personas que casi al final de su vida, los reyes, fueron fieles por un tiempo y al final de su vida, por un descuido, perdieron su salvación. Encontramos también personas que al final de su vida, al principio fueron fieles, tuvieron un tiempo descarriado, después regresaron, fueron aceptados, perdonados y pudieron entrar en el reino de los cielos. O van a entrar cuando Cristo venga al reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos ahora solamente está Elías, Moisés y los que se fueron con Cristo cuando Cristo ascendió como primicia. Bueno, y Enoc también. Pero fueron garantizados su salvación para el día cuando Cristo venga por segunda vez. Pero nosotros que nos ha tocado vivir la última etapa de la historia de este mundo, en la Biblia se nos amonesta a que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque no todos nosotros nos va a pasar como a Sansón, que después que se descarrió Dios le dio la oportunidad, la aprovechó y aunque murió, en Hebreos capítulo 11 está como uno de los héroes de la fe. Muchos han querido jugar con su salvación y la han perdido ¿para cuándo? Para siempre. Y nosotros que nos ha tocado la última etapa de la historia de este mundo, tú que me estás escuchando,
para nosotros hay advertencias muy claras de que estamos en tiempos de ¿qué? De definiciones. Nosotros tenemos una verdad presente para estos últimos días, tenemos un mensaje, tenemos mucha luz concerniente a los eventos finales y se nos va a pedir cuenta por toda esa luz, ese cúmulo de luz que se nos ha venido dando. En la Biblia hay un caso que quiero hacer referencia y quiero sacar 2 lecciones objetivas de aquí. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. A partir del versículo 40. En esta pequeña historia, son solamente 4 o 5 versículos, hay una enseñanza que ojalá todos la aprendamos. Dice aquí, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios, era con él. Está hablando de Jesús, de la niñez de Jesús. De la niñez de Jesús hay muy poco escrito en la Biblia. Pero está esta historia y no quedó escrita aquí sin un propósito. Todo lo que la vida de Jesús o de Jesús se escribió fue con un propósito. Todo lo que la vida, cada día de vida de Jesús no la vivió sin un propósito. Ahora yo me pregunto, ¿todos los días de nuestra vida tiene un propósito para glorificar a Dios? Debería ser. Fíjense, nada que pasó en la vida de Jesús pasó sin causa, o sea, por la casualidad, sin que pudiéramos sacar una lección de vida de ahí, o sin que sirviera para qué, para los que venían detrás, siguiendo su pisada, pudiéramos llegar ¿dónde? Al reino de los cielos. Esta lección que vamos a estudiar aquí, yo saqué 2 lecciones, se puede sacar muchas, pero cuando vi que era tanto, dije, voy a sacar solamente 2 lecciones. Una, ¿por qué Jesús se quedó? Y 2, ¿por qué Dios permitió que sus padres se descuidaran? Y vamos a ver ahora la historia. Dice aquí, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Qué cosa era la Pascua? Vamos a ver ahorita qué era la Pascua. Vamos a dar un poquito allí. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, estuvieron en la fiesta de la Pascua era una fiesta muy activa en Jerusalén. Venía gente de todas partes venían. Los judíos habían sido esparcidos en el tiempo allá de Nabucodonosor. Quedaron unos cuantos en Babilonia, en toda esa zona venían a Jerusalén. Venían de toda la parte de Asia. Se reunían allí en Jerusalén y se reunían mucha gente que aunque se conocían, se veían solamente ¿qué día? Estos días de fiesta. Todo el mundo aprovechaba para llegar. Era una fiesta bien concurrida en Jerusalén. Y como era costumbre de la mamá y del papá de Jesús y de Jesús, vinieron a Jerusalén. Pero al regresar, cuando se acabó la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén. Un niño de 12 años, sin que lo supiera José y María. Yo me pregunto, cuando yo leí esta historia, yo me remito allá, ahora leemos esto, un versículo rápido así. ¿Quién deja entre tanta multitud a su hijo atrás? ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Cuando usted se va a ir de un lugar, ¿de qué usted se asegura? ¿De que su hijo vaya con quién? Esto parece increíble. ¿Cómo José y María se olvidaron de que Jesús no iba con ellos? Aunque la hermana de White dice, ¿por qué? Dice que ella pensó que iba entre la otra familia. Pero hermano, ¿quién se despreocupa o quién se descuida de que su hijo no vaya con ellos cuando sale de un lugar, de una ciudad así? Dios lo permitió con un propósito. Y yo quiero que al salir de aquí,
tú veas que tú también puedes cometer ese grave error. Dice aquí, y pensando que estaba entre la compañía, o sea, entre sus familiares y otra gente que iba allí, anduvieron camino de un día. No solamente fue un momentico que Jesús no estaba. Todo un día descuidaron ¿a quién? Que su hijo de 12 años no andaba con ellos. Yo me digo, bueno, y el almuerzo, y la comida, y las horas de horario, ¿qué pasó? Todo un día no vieron al niño. Y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después, el descuido ¿de qué? De un día, los llevó a estar en una terrible angustia durante ¿cuánto tiempo? Durante 3 días. ¿Cuántos pensamientos en esos 3 días? ¿Lo habrán robado? ¿Lo habrán matado? ¿Lo habrán raptado? Si se nos pierde un hijo ahí en un supermercado, ¿cuánta angustia llega a nuestra mente? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Por el descuido de qué? De un día. Y dice aquí, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. La hermana dejó ahí, en el libro A fin de conocerle, dice esto que quiero compartirlo con usted, dice, todos los actos de la vida de Jesús fueron importantes. Todos, nada quedó sin qué. Sin una lección objetiva para nosotros que hemos vivido en los últimos días. Cada acontecimiento de su vida era para beneficiar a sus seguidores del futuro. O sea, Dios permitió esto no porque José y María han descuidado, sino porque Dios quería darnos ¿qué cosa? Una lección a nosotros. Esta circunstancia de la demora de Cristo en Jerusalén enseña una lección importante. Primero, ¿qué lección? Deseado de toda la gente. Vamos aquí. Páginas 57 y 58. ¿Por qué Jesús se quedó allí? ¿Por qué Jesús estaba en Jerusalén? ¿Por qué se quedó allí? ¿A qué fue él? A la fiesta de la Pascua. ¿Qué simbolizaba la Pascua? ¿Qué era la Pascua? ¿Qué era la Pascua? ¿Qué simbolizaba la Pascua? ¿Cuándo se instauró la Pascua? El primer día de la Pascua, ¿cuál fue? Con el nacimiento de la nación judía, como nación. El día que salieron de Egipto. Y hermano, aquí les voy a enseñar algo. Que yo sé que ustedes lo saben, pero como el apóstol Pablo se lo voy a recordar. Dice aquí, la observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. ¿La nación judía cuándo comenzó? El día que salió ¿de dónde? Recuérdense que ellos entraron como los descendientes de Jacob a Israel, estuvieron 400 años y salieron como una gran nación. Y la Pascua, como Pascua se estableció ¿cuándo? Cuando ellos fueron a salir de Egipto. ¿Cómo tenían que estar para la Pascua ellos? El día que fueron a celebrar la Pascua, ¿qué se le dijo a Moisés? Que tenían que estar ¿cómo? Oigan aquí, dice aquí, la última noche de servidumbre en Egipto, cuando uno se vendía en indicios de liberación, parecía que no iba a pasar nada, el faraón había mandado a que todo se mantuviera allí, todo estaba cercado, no había nada. Oigan qué Dios le dio. Dios les ordenó que se preparasen. Dios les dijo, vístanse, prepárense que ustedes van a salir hoy. ¿Cómo tenían que comer la Pascua? Listos para salir. Oigan esto. Dios les ordenó que se preparasen para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas, habiendo asperjado los dinteles de las puertas con la sangre del cordero inmolado, habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierba, y así habéis de comerlo, dijo. Ceñíos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies,
y vuestro bordón en la mano. ¿Para qué? Para salir rápido ¿de dónde? De la esclavitud. Y aquí hay una lección tremenda para nosotros. La Pascua que estaba allí Cristo celebrando era símbolo de liberación, pero también símbolo ¿de qué? De rapidez. ¿Por qué digo esto? Porque la obediencia no se puede demorar. Primer punto. Hay veces que nosotros, por la comodidad o por la, como decimos muchas veces, demoramos las cosas de Dios en nuestra vida. La liberación del pecado tiene que ser lo más rápido posible. Si tú te demoras en el pecado te atrapa y se convierte en una ¿qué? En una pesada carga o cadena que te atrapa y no te suelta. Hay veces que decimos, bueno, yo voy a hacer la reforma en ese punto, pero con calma. La reforma es cuando tú entiendes que tienes que hacerla, ¿cómo tienes que hacerla? Rápido. Los compromisos, ¿cómo tienes que hacerlo? Rápido. Dios estaba sacando al pueblo de Israel y le dijo, mira, vístanse, prepárense porque ustedes no tengan calma, ténganlo todo listo y cuando llegue el momento, ustedes van a salir. ¿Saben qué simboliza eso también? Que para la segunda venida de Cristo también tenemos que estar ¿cómo? Listos para cuando ¿quién venga? Para cuando llegue el momento. Pero no para la venida de Cristo, para el cierre de la gracia, ¿cómo que tenemos que estar? Tenemos que estar listos para cuando llegue el momento, poder ¿qué? Entrar a las bodas. Una lección objetiva, dice aquí. Es la Pascua a Jehová. Tienen que tener el bordón en su mano y la comerán apresuradamente. ¿Cómo tienen que comer la Pascua? Apresuradamente. ¿La Pascua a quién simbolizaba? ¿A quién simbolizaba el Cordero Pascual? A Cristo, a la palabra de Dios. ¿Cómo teníamos que comerla? Con ánimo. Hoy en la lección hablaba del celo. Y Alberto cuando dijo que el celo es que él dijo que era como un entusiasmo. Hermano, así mismo debemos comer la palabra de Dios. Ese entusiasmo no puede faltar por las cosas de Dios. Fíjense, no es un emocionalismo, pero sí es un entusiasmo. ¿Quién ha estado separado de la persona que ama por un tiempo? Y cuando tiene deseo de verla, ¿cómo está el corazón? Carlita, cuando tú llegabas al aeropuerto querías ver a Lediel, ¿cómo estaba el corazón? Cuando tú vas a ver a la novia después de un mes, de una semana, ¿cómo está el corazón? Los que han estado enamorados, ¿cómo está el corazón? ¿No tienes entusiasmo? ¿Tenemos ese mismo entusiasmo por las cosas de Dios? Eso es lo que Dios quería ver en su pueblo, hermano, por la liberación del pecado. Eso es lo que Dios quiere ver en tu vida por la liberación del pecado. ¿Tienes ese entusiasmo para separarte del pecado y anhela tu corazón a Dios de esa misma forma? Hermano, esto no es personal con nadie. Cuando hablamos así, hay veces que la gente dice, no lo está diciendo por mí. Aquí no lo estamos diciendo por nadie. Lo estoy diciendo para que nosotros reflexionemos. Si eso no está en tu vida, ¿qué pasará contigo? Estaba por suceder el acontecimiento más grande en el tiempo de Jesús. Y la nación estaba ¿cómo? Todo lo que simbolizaba la Pascua se había perdido de vista. Dice aquí, allí estaba Jesús que había ido allí 12 años. Ayer cuando yo leí esto a mí me dolió. Oigan, ¿por qué Jesús fue allí? Dice aquí, la Pascua, a la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey le mandó un mensaje a Israel y le dijo, salga de en medio de mi pueblo y sirvan a Jehová como habéis dicho. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Y les dijo él, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este que vosotros celebráis? Vosotros repetiréis, es la víctima de la Pascua de Jehová.
el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a Egipto. Y así de generación en generación había de repetirse la historia de la liberación maravillosa efectuada por Jehová. Dios le dijo, ¿esto lo van a celebrar? La Pascua era seguida por 7 días de pan ácimo. La liberación de Israel del yugo Egipto era una lección objetiva de la redención, y la Pascua estaba determinada o destinada a recordarlo. El cordero inmolado, el pan sin levadura, las gavillas de las primicias representaban a Cristo. ¿Y saben qué? Cristo no entendió esto hasta que tenía 12 años. Cuando Él llega al templo, oigan allí cómo fue. Por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio, juntamente con los adoradores, se inclinaba en una oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claro su significado. Hermano, con 12 años Jesús entendió que Él era esa víctima. ¡Qué determinación con 12 años! Hay veces que decimos, los niños no entienden. Con 12 años Jesús entendió que eso lo simbolizaba a Él. ¿Y qué hizo? ¿Rehuyó eso? ¿Se comprometió y siguió para adelante? Gracias a Dios que tenía la madurez suficiente para seguir en el camino y el propósito con que Dios lo había llamado. Ahorita cantábamos, yo te seguiré, oh Cristo. El camino de Cristo es un camino duro y de sacrificio y de renuncia. Si nosotros no tenemos la misma disposición, no vamos a estar allí. Hermano, con 12 años, cuando a Cristo se le presentó lo que iba a pasar con Él, oigan qué hizo. Todo acto parecía legado ahora con su propia vida. En Él se despertaban nuevos impulsos. Silencioso y absorto, o sea, consternado por lo que estaba viendo, por lo que iba a pasar con Él, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando ahora al Salvador. Cuando Él estaba allí en el templo, ¿a qué fue Jesús allí? A aprender qué iba a pasar con Él. ¿A qué fue Jesús allí? A entender el plan de la salvación. Por eso dice la Biblia, he visto los caminos de mi Dios. ¿Dónde? En el santuario. En el santuario. Cuando Cristo vio allí el cumplimiento de esta profecía, vio los caminos de Él, ¿dónde? En el santuario. Absorto, arrobado de la contemplación de esta escena, no permaneció al lado de sus padres. Se fue solo con 12 años. Recuérdense que Cristo había puesto todo su poder divino, ¿dónde? Lo había dejado, lo había omitido, lo había suprimido cuando tomó la naturaleza humana. Y Cristo tenía que aprender como nosotros todo lo concerniente a ¿qué? A la salvación del hombre. Con la diferencia de que Él era la víctima pascual. Y que nosotros somos, ¿qué cosa? El objetivo de la salvación por esa víctima. O sea, nosotros tenemos que entender lo que iba a pasar con Cristo y lo que afecta a eso a nuestra vida si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Con 12 años. Ahora le pregunto a los jóvenes que están aquí. Si se hubiese puesto delante de ustedes con 12 años ese fin que lo hubieran visto, porque Cristo vio su fin. Cristo vio qué iba a pasar con Él en visión. Cristo vio cómo Él iba a morir. Cristo vio todo su final, cómo iba a ser. Pero ¿saben qué lo mantuvo firme?
dice que cuando él contempló el resultado del sacrificio, dice que eso satisfizo su alma. Cuando él vio que él podía salvar por el sacrificio a Benjamín del pecado, a Rodi del pecado, a cada uno de nosotros dijo, yo voy a seguir. Ahora, cuando nosotros vemos el sacrificio y nos contemplamos en el reino de los cielos, ¿estamos dispuestos también a pagar el precio? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Yo estoy dispuesto a pagar el precio? Hay veces que nosotros queremos la bendición que nos da el sacrificio de Cristo, pero no queremos el sacrificio. ¿Por qué? Porque la carne huye el sacrificio. La de Cristo también trató de rehuir el sacrificio. Cuando estaba en la cruz del Calvario dijo, Padre, si es posible, pasa de mí ¿qué? Pero dijo, no se haga como yo quiero, sino tú ¿qué? Tu voluntad. Hermano, esto es para nosotros reflexionar. ¿Por qué Cristo se quedó en el templo? Primero, ¿qué fue? A entender el sacrificio que daba él, solamente con 12 años. Se fue solo. Cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo, y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado ¿dónde? Atrás. ¿Por qué Cristo fue dejado atrás? Porque los adoradores que habían ido allí, incluyendo sus padres, no entendían la verdadera o el verdadero propósito del rito, ni tenían el espíritu con que Dios quería que miraran ¿qué cosa? La salvación que le estaba ofreciendo. Y por eso solamente quedó ¿quién? Cristo ahí en el templo. Qué triste, hermano. Nadie estaba preparado. ¿Cuánto tiempo faltaba para que Cristo muriera después de eso? Tenía 12, murió a qué edad? 33 y medio. ¿Cuántos años faltaban? 21 años, ¿verdad? 21 años. El otro propósito que Cristo quería darle a su mamá y a su papá eran que entendieran que en la condición que ellos estaban no iban a estar preparados para lo que iba a pasar dentro de 21 años. Fíjense qué tiempo cogió. Dice la fe por la cual vivo, del día 23 de enero. Dice aquí, Jesús conocía los corazones, sabía que al volver la muchedumbre de Jerusalén, se hablaría y se comentaría mucho que no estaría sazonado con humildad y gracia. Y el Mesías y su misión se olvidarían casi del todo en el espíritu con que salían de dónde. Fíjate, habían venido a hablar de la Pascua, habían venido a adorar en la Pascua, habían venido a celebrar la fiesta que conmemoraba su liberación del pecado y la venida del Mesías. Y ahora cuando iban para atrás iban hablando de todo menos de qué, menos de lo que venían habido a celebrar. Habían perdido de vista el propósito de la Pascua. Y estaba por cumplirse, por acabarse precisamente esa fiesta dentro de 21 años. ¿Parece mucho tiempo 21 años? Parece mucho, ¿verdad? Pero Cristo, ¿qué hizo? Eligió devolver de Jerusalén solo con sus padres. O sea, él se quedó para que sus padres tuvieran que venir a recogerlo. Para que sus padres no fueran mezclados con la gente que iba allí, sin preocupación, descuidada, que no le importaba la salvación ni lo que simbolizaba la Pascua. ¿Por qué? Por el descuido que tenían. Hermano, ahora yo les pregunto, ¿qué tiempo falta para que venga Cristo? Por las señales que estamos viendo. ¿Cuán interesados estamos nosotros en la preparación de verdad que lleva para estar preparado para recibir el mensaje o el Espíritu Santo o la lluvia tardía o el sello de Dios que nos va a librar de la crisis que viene? Yo les pregunto. Dice aquí, eligió volver solo con sus padres, pues al retirarse, su padre y su madre tendrían más tiempo para reflexionar y meditar en las profecías concernientes al Salvador. ¿Qué hizo Cristo? Cristo los apartó de eso. ¿Qué quiere hacer Cristo con nosotros? Apartarnos. Separarnos. Nos lo está diciendo hace tiempo, pero nosotros ¿qué queremos? Seguir en la multitud mixta.
mezclados con el mismo espíritu del mundo, sin importarnos, sin darnos cuenta de que acontecimientos extraordinarios están pasando, ¿qué? Y están muy prontos a suceder. Hermano, aquí hay lecciones importantes para nosotros. Deseado de toda la gente. Vamos a leer otros textos bíblicos antes. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, 4 y 6. Gálatas 4, 4 al 6. Ahí hay un texto bíblico que estaba por cumplirse 21 años después de esta visita de Cristo con 12 años a Jerusalén. Fíjense, iban a pasar 21 años después de esto. Porque Cristo también murió, ¿qué día? ¿En una fiesta de qué? En una fiesta de Pascua. ¿Recuerdan? Que era un doble sábado cuando Cristo iba a morir. O sea, faltaba por cumplirse 21 años y Cristo comenzó a preparar a la gente que estaba cerca de Él. Aunque conocían las profecías, aunque sabían todo esto, aunque tenían el conocimiento de qué simbolizaba la Pascua, no estaban preparados. Tenían que haber una separación, tenían que meditar en las profecías, tenían que meditar en los eventos que estaban por suceder. Dice el apóstol Pablo, pero venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Las 70 semanas de Daniel estaban por cumplirse. También para nosotros hay cumplimiento del tiempo. 1844 fue el cumplimiento del tiempo para comenzar el juicio investigador. ¿Cuándo se va a terminar? Las señales que Jesús dio, hermano, están sucediendo, las estamos viendo. ¿Y cuán dispuestos estamos nosotros a hacer los sacrificios? El separarnos del mundo, de las costumbres del mundo, de las cosas que el mundo llena nuestra mente y nos roban el tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en Marcos 1:15, Jesús dijo que esto se había cumplido en su tiempo. Dice aquí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Pero para ese cumplimiento del tiempo había que prepararse, porque era la verdad presente. Ayer se habló aquí de la verdad presente, de cuántas verdades presentes hay en la Biblia, cuántas han habido. Para estos últimos días nosotros también tenemos ¿qué cosa? Una verdad presente. Que tener el conocimiento como lo tenían los judíos de la Pascua, de Cristo y todo eso, eso solamente no lo preparaba. Tenía que haber ¿qué cosa? Meditación en las profecías, separarse de la muchedumbre, sacar tiempo para tener relación con Dios. Cristo quería darle ese tiempo ¿a quién? A su mamá y a su papá, en el círculo que él estaba. Ahora, en el círculo que tú estás, ¿haces también tú lo mismo? Tenemos un círculo nosotros que Dios nos ha puesto. En el trabajo, en la familia, en los vecinos. Dios nos ha puesto un círculo. Quizás el círculo mío no sea el mismo del pastor. Pero el que tiene un círculo más amplio, también Dios le va a pedir cuenta. ¿Por qué? Por ese círculo más amplio. Jesús estaba preparando a ¿quién? En este momento a José y a María. Sabía que venían momentos difíciles para ellos. Lo verían a él crucificado, lo verían morirse. Verían a su hijo crucificado. Pero él tenía que enseñarle que las profecías, si lo leen el deseado a toda la gente, no lo voy a seguir leyendo allí, por honor al tiempo. Pero dice él que él quería enseñarle que las profecías, todo lo que lo habían visto allí en la Pascua, lo simbolizaba a él, que era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, él quería prepararlos mentalmente y espiritualmente. ¿Para qué? Para ese acontecimiento. Dice aquí,
que qué pasó con ellos. Jesús esperaba, página 62 de este libro. Jesús esperaba dirigir la atención de José y de María a las profecías referentes a un Salvador que había de sufrir. ¿Por qué Jesús tenía que llevarlo a él a esto? Porque los dirigentes religiosos enseñaban que cuando el Mesías viniera, lo que venía era como rey para librarlos ¿de quién? De los romanos. Ahora Jesús tiene que cambiarle la mentalidad. Hermano, ustedes saben que la última generación, dice Elena de White, que tiene que cambiar conceptos, criterios. En el mundo religioso se ha metido una idea del amor tolerante, sin compromiso. De todo nos vamos a salvar. Dios lo que quiere es que nosotros nos amemos, nos llevemos bien. Que nadie diga nada áspero que roce a otro porque para que no se sienta mal. Hermano, hay veces que la verdad roza, choca y nos hace sentir mal. Pero no es personal. Cuando la verdad se dice, no es personal. ¿Es para cuándo? Para el que le sirve el traje. Si Julio dice algo que a mí me toca, yo tengo que aceptarlo. No, pero lo dijo Julio y la tiene cogida conmigo porque siempre dice lo mismo. No es que el problema es que cuando yo lo arregle, Julio lo va a seguir diciendo, pero a mí no me va a hacer daño. Yo no me voy a sentir, ¿qué cosa? Ofendido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, alegraos cuando digan de vosotros todo ¿qué? Cosas. Si dice algo que es mentira, pero si dice algo que es verdad, ¿yo tengo que ponerme bravo con Julio? Yo tengo que aceptar lo que Julio dice. Y hermano, en estos últimos días se han introducido conceptos en el mundo religioso por personas no convertidas. Y eso pasó, ¿saben qué iglesia? En la primera iglesia. Cuando van allí a el conflicto de los siglos, en el capítulo 2 del conflicto de los siglos, dice que cuando se acabó la persecución, personas menos sinceras se metieron en la iglesia. ¿Y la iglesia qué pasó con ella? Se corrompió. Dice Elena de White que era mejor la persecución, la muerte y la desgracia para la iglesia, al pueblo de Dios, que venía por causa de la persecución, que la mezcla del paganismo ¿con qué? Con el cristianismo. Porque se metieron conceptos e ideas dentro del cristianismo que no eran correctos. Dice que la verdad se tiró por el piso y se le hizo el camino amplio ¿a quiénes? A los pecadores en la iglesia. Se rebajaron las normas. ¿Quién habla de normas en la iglesia hoy? ¿Por qué las normas no se suben? Por los conceptos que han entrado en la iglesia. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús estaba tratando de cambiarle la mentalidad ¿a quién? A José y María. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos le habían enseñado que cuando el Mesías viniera, venía ¿qué? A salvarlos del yugo romano. No de un Salvador que vendría como ¿qué? Como dice Isaías, varón de dolor, experimentado en quebranto. Ahora Jesús tiene que lavarle al círculo que tiene en su influencia, lavarle ¿qué cosa? Esa idea del cerebro. Y oigan cómo lo hizo. Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías. ¿A dónde? A las profecías que anunciaban lo que venía ¿para quiénes? Para el Mesías. La verdad presente en ese tiempo era que ¿qué? ¿Qué dijo Juan el Bautista? El reino de los cielos ¿se ha qué? Se ha acercado. El cumplimiento profético está ¿por qué? Por terminarse. La nación judía que por tantos años había esperado al Mesías lo estaba por recibir, pero no estaba en la condición espiritual para aceptarlo como venía. Como tampoco nosotros podemos estar mentalmente preparados para aceptar las cosas como Dios las va a mandar en estos últimos días. Dice aquí, profecías referentes a un Salvador que había de sufrir. Mientras volviese solo con ellos de Jerusalén, en el Calvario trató de aliviar las penas de su madre. O sea, Cristo trató de enseñarle con 12 años qué es lo que iba a pasar con el Mesías. Después en el Calvario trató de aliviarle ¿a quién? A la madre también las ¿qué? Las penas. En estos momentos también pensaba en ella. María había de presenciar su última agonía y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión.
a fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba cuando la espada atravesara su alma. 12 años tenía Jesús y estaba enseñándole a los padres lo que los padres por descuido habían dejado de ¿qué? De ver. Cuando lees aquí le decía a toda la gente, ellos no entendían la misión de Jesús, aunque estaba declarada en los profetas. Pero Jesús trató de enseñársela. Y dice aquí, si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, que es el único medio que Dios ha dejado para fortalecernos frente a las pruebas que vienen, meditación y oración podían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Segunda lección, ¿por qué Dios lo permitió? Para que se dieran cuenta de que cualquiera que no ora y medita en la palabra de Dios, en la profecía, puede perder de vista ¿a quién? A Jesús. Hermano, el conocimiento no nos hace, siempre lo he dicho, hay una parte espiritual que si nosotros no cumplimos con ella, no vamos a estar listos. Meditación y oración, y como resultado de la meditación y la oración, ¿saben qué viene? Celo por Dios. La lección no se tocó hoy al final, pero hay una parte de celo que es como el de Jehú. Yo quería haber llegado allí. El celo de Jehú, ven para acá, te mostraré mi celo, mata a todo el mundo. Y después él se va a hacer lo mismo que hicieron, la misma que la gente que él mató. Eso es tremendo. O sea, tiene que haber un celo por Dios, pero que nos separe del pecado del mundo y nos haga actos para servir a Dios y nos comprometa con Dios. Dice aquí, por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador. ¿Cuánto tiempo le duró la negligencia? Hermano, ustedes saben que un día David estaba allí en la azotea de su casa y vio a Betsabé y trajo resultados desastrosos para su familia, para su país, para toda la gente que estaba en el círculo de él. ¿Qué pasó por eso? Por ese pecado de un día, por un descuido de un día. ¿Qué pasó con David? ¿Recuerdan la historia? Sus hijos se viraron contra él, todos. Su hijo que nació de Betsabé se murió. Cometió crimen, asesinato. Mató al marido de Betsabé. ¿Por el descuido de cuánto tiempo? De un día. Por el descuido de un día, por la negligencia de un día. O sea, ¿cuántas veces hay que ser fiel en el día? ¿Cuántas veces tú tienes que mantenerte del lado de Dios? ¿Cuántas veces tú tienes que tener celo y compromiso por Dios? Cuando estás descansado, cuando estás relajado, cuando tienes tiempo. Hermano, el tiempo y el compromiso con Dios es como la relación con quién. Fíjense que el matrimonio se pone como símbolo de la relación entre Dios. ¿Por qué? El matrimonio cuando se consuma, dice la Biblia, cuando una persona se casa con otra, dice, dejará a su padre y a su... O sea, romperá todo vínculo con otro y se unirá ¿con quién? Con su marido o con su esposa, y serán ¿cuántas carnes? Eso Dios quiere que seamos nosotros con Dios. Que Dios llegue a formar parte de nuestra naturaleza divina. O sea, la naturaleza divina de Cristo llega a formar parte ¿de qué? De nuestra naturaleza. Y de esa forma nuestra naturaleza pecaminosa puede hacer ¿qué cosa? Santificada. Dice aquí, por la conversación ociosa, y ahora viene aquí, a mí me gusta el espíritu de profecía porque es práctico. Por la conversación ociosa. ¿Qué conversación ociosa? Juego. ¿Qué es conversación ociosa? Cosas sin importancia. Cosas que no tienen sentido. La vida de Jesús, todo lo que Jesús habló, si se hubiese escrito, era con un propósito de salvación para el hombre. Todo lo que Jesús habló. Todo. Aún lo que la vida práctica de él, de trabajo, de que hacía, todo era con qué. Nada salía de sus labios que fuera ocioso. ¿Debemos poner guarda a nuestros labios nosotros? ¿Sí o no?
juego de palabras de doble sentido, cosas que con el único objetivo de hacer reír y burlarse. ¿Edifica eso para el reino de los cielos? Dice aquí, oigan hermano, pero la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador en nuestras vidas y puede requerir muchos días de penosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar que Jesús está ¿dónde? En nuestro medio. Y cuando tratamos a una gente mal, estamos tratando mal ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Dice aquí, cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales, de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se debe concentrar nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Hay veces que decimos, yo no sé por qué me pasa esto. ¿Tú te has asegurado que hasta ese momento los ángeles de Dios andan contigo? Una lección para nosotros. Dice aquí, estos seres santos, o sea, los ángeles, no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia. Si yo no noto la ausencia de Dios y de los ángeles, mi casa está vacía. Hay ángeles, pero no de Dios. Caídos, dice la Biblia. Porque cuando los ángeles de Dios salen, ¿quién viene? Satanás. Y cuando el diablo entra, ¿qué viene? Dice que viene a robar y destruir. Robar la paz, la felicidad, la tranquilidad, la esperanza, el deseo de vida eterna. Y a destruir, ¿qué cosa? Hay veces que no sé por qué siempre estamos fajados. ¿Te has asegurado que el ángel de Jehová ande contigo? Por momentos de un solo descuido, hermano. María y José, y decimos, no, es que eran descuidados. No, María y José no eran descuidados. Si fueran descuidados, nunca el Padre le hubiera dado ¿a quién? A su hijo en custodia. El Padre lo que estaba tratando es dar una lección ¿a quiénes? A nosotros con esta lección. Nunca Dios quería darnos una lección a nosotros. Dice aquí, muchos asisten a los servicios religiosos. Aquí puede haber. Se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición que se hayan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. Yo no sé por qué Dios, yo no sé por qué yo no venzo, yo no sé por qué yo no triunfo, yo no sé por qué me va mal así, no sé. Te has asegurado cada vez que tú vas a un lugar donde hay personas y compañías incorrectas. ¿Tú te has puesto a la misma altura de ellos hablando y pensando y disfrutando de su conversación? Cuando eso pasa, ¿quién se va? Ni los ángeles ni el Espíritu Santo queda ahí. Y tú estás desprovisto. ¿A merced de quién? Del ataque de los demonios. Y hermano, esto es una guerra espiritual. Esto es una lucha espiritual. En el cual Satanás quiere tomar ¿qué cosa? La mente. Los pensamientos, el corazón, tus emociones, tus sentimientos, todo ¿para qué? Para llevarlo por donde él quiera, a ver si te puede destruir. Pero muchas veces no quiere que nos vayamos de la iglesia, que nos quedemos en la iglesia. Pero en esa condición, sin Jesús, pero en la iglesia. Sin la compañía de los ángeles, pero en la iglesia. ¿Al servicio de quién estamos? Y nos creemos que por venir a la iglesia vamos a tener parte y suerte en el reino de los cielos. Sin un compromiso completo. Dice aquí, con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora a la reflexión y a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto
y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, específicamente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en el gran sacrificio hecho por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se revivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender aquí la lección de penitencia y humillación a los pies de Cristo. ¿Tú quieres ser salvo? ¿No quieres sacrificio? Este no es el camino de la salvación. ¿No quieres compromiso? ¿No quieres sacar tiempo para orar? Estás perdiendo el tiempo. Hermano, ¿cuántas personas perdiendo su tiempo? El camino es estrecho. Hebreos 12, 1 al 4, dice allí: ¿cómo nos salvaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Para nosotros también hay una verdad presente, hermano, para estos últimos días. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles. Ayer el pastor hablaba de cómo el mensaje de los 3 ángeles, anoche, después de que se acaba el mensaje de los 3 ángeles, mismo en capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 14, se ve la nube blanca viniendo por ¿quiénes? Viniendo con Jesús. ¿Por quiénes? Por los sellados del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Entienden? Sellamiento, acontecimientos finales, marca de la bestia, persecución. Y después de todos esos acontecimientos se ve a ¿quién? A Cristo venir en gloria. En evento de los últimos días, el espíritu de profecía habla de nuestro último mensaje al mundo. Y cómo el pueblo de Dios tiene que estar preparado para recibir. Miren, la verdad presente tiene 2 puntos. Yo lo veo así. Una es el conocimiento de la verdad presente. Y lo segundo es el compromiso con la verdad presente. En el tiempo de Juan el Bautista, ¿cómo la gente respondía al llamado de Juan el Bautista? Dice que muchos se bautizaban. Cuando aparece Cristo, esos que se bautizaban de corazón, porque dice que los fariseos se bautizaban, pero era para estar ¿a qué? Para estar en la última y no quedarse atrás. Algunos empezaron a bautizarse, pero era ¿para qué? Para estar en la nueva que estaba sucediendo. Esos cuando apareció Cristo fueron ¿qué? Sacudidos, zarandeados y ¿qué? Y se separaron, se fueron. ¿Por qué? Porque sus expectativas con respecto al Mesías no eran las que ellos habían aprendido. O sea, no hubo un compromiso con el mensaje de Juan el Bautista. Y como no hubo un compromiso, cuando vieron de verdad lo que exigía la verdad presente, no estuvieron dispuestos ¿a qué? A hacer el sacrificio. En estos últimos días Dios también tiene un mensaje para nosotros. De verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Si alguno adora a la bestia y a su marca y recibe su marca en su frente o en su mano, ¿será qué? Y la caída de Babilonia. Mensaje, segundo ángel. Caída de Babilonia, porque ha dado a beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, esos son los 3 mensajes de Apocalipsis, junto con el mensaje de Apocalipsis 18. Dice evento de los últimos días. Oigan cómo lo presenta en cuanto a nosotros. Dios le ha dado su lugar en la línea de la profecía, los mensajes de Apocalipsis 14, y su obra no cesará hasta que concluya la historia de la tierra.
¿Cuándo concluye el mensaje de verdad presente del Apocalipsis 14? Cuando Cristo venga a cosechar a sus fieles. Cuando se cierre la gracia, se terminó. Después del cierre de la gracia, dice Elena de White, que comienza el milenio, aunque Cristo no ha venido todavía. Dice aquí, Dios le ha dado su lugar en la línea profética. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que ha de haber rechazado. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encuentra en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. O sea, la verdad presente implica, para ser sellado, una separación como en el tiempo de Cristo, que Cristo le llamó a su familia a separarse para que pudieran entender la profecía. Los que quieran entender la profecía, al final también tiene que haber, ¿qué cosa? Que haber una separación de toda enseñanza incorrecta, de toda idea incorrecta, de todo concepto incorrecto, y la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. El versículo de Apocalipsis 18, 1, 2 y 4 señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, al cual fue hecho en el segundo ángel de Apocalipsis 14, se repetirá con la mención adicional de la corrupción que se ha estado introduciendo en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia desde que este mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Estas declaraciones, y ahora quiero que entendamos algo. ¿Por qué estoy leyendo esto? Los conceptos, yo estaba escuchando conceptos del cristianismo nuevo, del nuevo cristianismo. No digas nada que pueda ofender a alguien de otra religión, aunque sea la verdad, para que no se ofenda. Hermano, tristemente, ese modo de proceder lo estamos viendo en líderes adventistas. No diga quién es la Iglesia Católica para que los católicos no se sientan ofendidos. Ahora, nosotros lo que no podemos es generalizar con personas. Nuestro mensaje no es personal, pero sí es genérico en cuanto a la verdad. Dice aquí que al final, oigan el mensaje hasta dónde llega. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, la invasión del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Esta solemne amonestación conmoverá al mundo, y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes la escucharán. Dice aquí Elena de White, varios me han preguntado si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y aquí le voy a llevar por una corriente que se está metiendo ahora dentro del mundo adventista. El mundo adventista está enseñando que el mensaje del tercer ángel es que hablemos de la justificación por la fe. La justificación por la fe es parte del mensaje adventista de los tres ángeles. Pero no solamente se queda ahí. La justificación por la fe enseña que el ser humano, cuando acepta a Cristo, tiene que guardar, ¿qué cosa? La ley de Dios. Nadie sin obediencia podrá ver, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Muchos, en el tiempo de la hermana de White, cuando John y Warren trajeron el mensaje de la justificación por la fe, dice aquí, este mensaje tenía que presentarse en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaban la justificación por la fe en Cristo, el garante, e invitaba a la gente a recibir a Cristo como su justicia
y que se manifestase en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora, todos los mandamientos de Dios son solamente los 10 mandamientos que Dios escribió o la parte espiritual de la ley. Jesús dijo que la ley era ¿qué? Espiritual. El primer mandamiento que dice, ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos ¿qué? El segundo ¿qué dice? Ahora, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿es solamente la letra? ¿Cómo yo puedo tener dioses delante de mí? Todo lo que yo ponga antes de Dios es que el primer mandamiento de la ley de Dios impide que nosotros cortemos la conexión ¿con quién? Con Dios. Con Dios. El primer mandamiento nos ordena que nos conectemos ¿con quién? Con Dios. Y que esa conexión sea lo que nos lleve a ¿qué? A guardar todos los demás. ¿Por qué dice la Biblia, no tendrás dioses adentro delante de mí? ¿Por qué? Hermano, todas las cosas que leímos ahorita, que nos separan de Dios, se convierten ¿en qué? En dioses. Por eso el mensaje del tercer ángel, lo primero que hace, ¿qué cosa es? Reconecta al hombre con Dios. Temer a Dios de la gloria porque la hora de su juicio que ha llegado. La justificación por la fe, que es reconectar al hombre sin mérito por la sangre de Cristo con Dios, por los méritos de Cristo, lo llevan al hombre que guarde los mandamientos de Dios y no tenga ningún otro compromiso terrenal. El pueblo de Dios tiene que romper sus compromisos terrenales. Por eso el mensaje del tercer ángel se repite al final de la historia de este mundo. Es un mensaje ¿para qué? Para romper todo compromiso terrenal. Es para romper todo compromiso con las ideas de este mundo. Y podamos darle a Dios ¿qué cosa? El primer lugar. Dice aquí, cuando se dio este mensaje de la justificación por la fe, que conectaba al hombre con Dios, el entender la justificación por la fe llevó a los apóstoles a estar dispuestos a morir por Cristo. Llevó al pueblo de Dios, que es lo que Cristo quiso enseñar a su familia también, que por la fe en el Cordero, ellos tenían entrada y redención al reino de los cielos. Cuando Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, es que estoy tan cerca de morir, que después que yo muera, el reino de los cielos va a quedar abierto ¿para quiénes? Para todo el que quiera entrar a través de mí. Hasta ese momento estaba establecido el reino de la gracia solamente en promesas, pero no se había establecido porque Cristo no había ¿qué? No había muerto. Dice aquí, en el tiempo que se dieron estos mensajes, muchos habían perdido de vista a Jesús. Como en el tiempo allá de Cristo, cuando Cristo había venido, María y José habían perdido la vista ¿de quién? De Jesús. En 1844, cuando se levanta otra vez la verdad presente, es lo mismo. Vuelvan a poner los ojos ¿en quién? En el Salvador. Siempre la verdad presente tiene como centro ¿a quién? A Jesucristo, el Salvador del mundo. En 1844, cuando Dios dio este mensaje y dio el mensaje de John E. Wawone de la justificación por la fe, el objetivo era poner en conexión al hombre ¿con quién? Porque habían cambiado la vista. Recuérdense que el mensaje de 1844 fue a las iglesias protestantes, gente que decía ser creyente. El mensaje de Apocalipsis 18, el de Apocalipsis 14 es al pueblo de Dios. El Apocalipsis 18 es iluminar ¿a quién? Al mundo entero. Ahora dice aquí, todo el poder, dice, muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban redirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos y a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo en los últimos días. ¿Qué mensaje? El mensaje de los tres ángeles.
que el ser humano tiene salvación en Cristo y que pronto nosotros tendremos que hacer grandes decisiones. Pero hermano, para hacerlo tenemos que reconectarnos con Cristo. Si eso no pasa, los eventos finales nos van a coger sin preparación. Dice aquí, este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en el mundo en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué trae el derramamiento del Espíritu Santo al pueblo de Dios? Sellamiento y preparación para los eventos finales. Hermano, quiera Dios que tú y yo no descuidemos como José y María. No nos descuidemos de que tenemos una preparación necesaria porque vienen eventos muy grandes. Como ellos tenían que esperar la muerte de Cristo 21 años después, nosotros tenemos que esperar, pero ya no 21 años. Nuestro tiempo que nos quedan, ¿saben cómo es? Bien corto. El tiempo que Dios nos ha dado a nosotros que nos queda es bien corto. ¿Haremos decisiones para buscar a Cristo y comprometernos con Él? Quiera Dios que sí, que el Señor nos pueda bendecir ricamente y que podamos estar allí, que nos podamos abrazar, pero en el reino ¿de qué? De los cielos. Yo quiero estar allí. Yo quiero que tú estés allí. Y yo quiero que cuando yo esté allí o me quede afuera, me digan, te quedaste afuera porque no dijiste lo que tenías que decir. Y los que se perdieron por culpas tuyas, el tener la oportunidad de predicar es un compromiso muy grande. El pararse aquí detrás es un compromiso grande. ¿Saben por qué? Porque de lo que uno dice depende la salvación de mucha gente. Y si tú suavizas el mensaje, Elena de Juez cuando suavizó el mensaje, Dios le dio una visión donde se vio manchada de sangre. Y Dios le dijo, no es tu condenación a uno, pero si tú no dices lo que tienes que decir, así te vas a quedar. Y hermano, yo quiero que tú estés allí. Por eso hay veces que hablo claro. Por eso hay veces que repito el mismo punto. Porque yo quiero que tú estés allí. Y yo quiero también estar allí. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Vamos a ponernos de rodillas el que pueda hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos para no ser descuidados. Ayúdanos para no ponernos, mi Dios, en un estado donde perdamos de vista a Jesús. A María y a José le demoró 3 días encontrarse con el Salvador otra vez. Sabemos que muchos que jueguen con su salvación no lo van a poder encontrar. Ayúdanos para no ser de eso, Señor, sino que estemos dispuestos a ponerte en primer lugar y no tener otros dioses delante de ti, mi Dios. Que tú nos ayudes, Padre, para caminar contigo por la fe y prepararnos para el reino de los cielos. Bendícenos como pueblo, como iglesia. Ayúdanos para estar unidos, mi Dios, en Cristo Jesús y que podamos ser santificados por la gracia de Dios. Bendícenos ahora, vamos a participar de los alimentos, rogamos tu bendición sobre ellos y que nos hagan, Señor, el provecho y que siempre estemos agradecidos porque tú provees para nosotros y para todos tus hijos, Señor. Bendice a aquellos que no tienen alimento, permite que puedan buscarte también y puedan ser saciados, Señor, de todas sus necesidades. Te ruego, Señor, vamos a salir en la tarde a hacer obra misionera. Desde ahora te estamos pidiendo que prepares el camino y los corazones, las personas que tienen que estar en el lugar que tienen que estar, las podamos encontrar y que puedan recibir con gozo y alegría tu palabra. Acompáñanos, guárdanos de regreso y danos tu bendición en este día de reposo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén.